Bien, Virginia, buenas noches. Vamos a empezar, por favor. Te voy a compartir la pantalla. No podemos esperar Ya, más porque la sala se nos va a cerrar en 45 minutos. Entonces es ya. mejor empezar ya. ¿Sí? Tú me dices si estás viendo mi pantalla, por favor. No, no veo nada. Me confirmas en cuanto puedas ver. Tienes que ver un índice de contenido. Ya, ¿Nada? nada. ¿Pero estás en la sala? Ahora sí ya lo veo. Ya, muy bien. A ver, entonces lo que vamos a hacer antes de revisar tu trabajo, aprovechando que estás sola en la sala, quisiera recordar algunos conceptos de cómo desagregamos esta competencia en los saberes, ¿sí? Ya, Entonces este es el contenido que vamos a trabajar ahora, así muy rapidito. Habíamos ya, visto que para desagregar una competencia, esta se divide en sus elementos de competencia, ¿sí? sí. Estos elementos que pueden ser 3, 4, 5, 7, los que sean necesarios para poder alcanzar la competencia, ¿sí? Ujú. Estos a su vez se desagregan en desempeños más pequeños, todavía más concretos y más precisos. Esos desempeños son los criterios de desempeño, ¿sí? Ujú. Y en unas evidencias que nos permiten evaluar si estos desempeños se están cumpliendo o no, ¿sí? Entonces, estas evidencias de desempeño nos van a ayudar a evaluar estos criterios de desempeño. Siguen siendo saberes hacer profesionales todavía un poco grandes para nosotros, ¿sí? Sí, A su vez, este elemento de competencia se desagrega, además de criterios, en saberes, ¿sí? sí. Estos saberes los tenemos de tres tipos. El saber como tal, que es la parte teórica o conceptual, que trabajamos en cualquier asignatura. El saber Sí. hacer, ¿sí? Que son ya procedimientos que llevamos adelante como profesionales. Y el saber ser, que tiene que ver con actitudes y valores que un profesional debería desarrollar para alcanzar este elemento de competencia. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos. Estos saberes, como te decía, tienen o son de tres tipos. Vamos a empezar por el saber, este teórico o conceptual, ¿sí? Ajá. Este saber está referido, como dice aquí, a los conceptos, principios, teorías, hechos y datos. Datos muy concretos y que no suelen cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Que la persona debe saber para desarrollar la competencia. ¿Estamos? Entonces, Sí. básicamente son estos conceptos y principios. Para identificar este tipo de saber, tenemos que respondernos a esta pregunta. ¿Qué necesita conocer esta persona o este estudiante para desarrollar X elemento de competencia? ¿Sí? Ujú. Entonces, como ves, nuestro elemento de competencia siempre va a ser ese norte, es ese desempeño al cual queremos llegar. Sí. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, con eso claro, dentro de este tipo de conocimiento suele hacerse una distinción por motivos pedagógicos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desagregar mejor e identificar los tipos de saberes conceptuales que vamos a trabajar. Estos dos tipos son los contenidos factuales. Factuales tiene que ver con hechos y datos, ¿no es cierto? Como fechas, en temas, por ejemplo, de historia. En el caso tuyo de enfermería, tendrán que ver, por ejemplo, con
todo lo que tiene que ver con teoría de cualquier procedimiento que ves que no cambia, ¿no es cierto? Hace muchos años se sigue siendo igual. Entonces, esta teoría es la que debería venir aquí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ay, perdón que no estoy pudiendo manejar esto. Y los datos conceptuales propiamente que tienen que ver con definiciones, ¿ya? Con conceptos y teorías que trabajamos. Entonces, esos dos tipos son los dos tipos de saberes que podemos tener en esta primera columna del saber como tal, el saber teórico, ¿ya? Bien. Luego pasamos al saber, seguimos aquí en conceptos. Pensamos en estos conceptos, hechos, datos o principios que se deben aprender a la hora de redactar, ojo, ¿sí? Entonces, cuando quieres redactar este saber, debes pensar en esta teoría prácticamente que te daban en enfermería, ¿sí? Tienen que presentar un orden y secuencia lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú no puedes mostrarles un procedimiento para hacer una toma de una muestra y antes no les has enseñado un procedimiento para, por ejemplo, todos los cuidados que debes tener en cuestiones de higiene, todo el tema de bioseguridad, ¿no es cierto? Para la toma de una. Entonces, como ves, estos saberes, especialmente los teóricos, tienen que ir en secuencia lógica, primero desde el más simple hasta el más complejo, ¿sí? Deben formularse los necesarios para desarrollar el elemento de competencia. ¿Esto por qué? Porque en muchos de los casos y los documentos que he ido revisando, algunas personas se han conformado con poner un solo saber. Y en realidad debemos trabajar todos los saberes necesarios para desarrollar esa competencia, o ese elemento de competencia más bien, ¿sí? Es difícil que tengan solo uno, porque en ese caso nos indicaría que no amerita tener toda una unidad de aprendizaje, porque recuerden que tener esta unidad de aprendizaje implica que tengo varios criterios de desempeño y varios tipos de saberes que abordar. Así sí se justificaría una unidad como tal, ¿sí? Y cada saber debe relacionarse con los criterios de desempeño. Esto lo vamos a redactar, de hecho, a partir de mañana. Ya les voy a habilitar esta noche la clase virtual. Lo que viene después de estos saberes, pues son los criterios de desempeño. ¿Sí? Entonces, cada saber, una vez que redactes los criterios de desempeño, cada saber debe tener a su ladito, entre paréntesis, el inciso o los incisos de los criterios con los cuales está relacionado ese saber, ¿ya? ¿Estamos bien, Virginia? Sí. Bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda columna del saber hacer, ¿sí? Estos saberes hacen referencia a las habilidades y destrezas que la persona pone en juego en la realización y resolución de un problema de la práctica profesional. Entonces, ojo aquí, no son actividades que realizamos en aula, son actividades de la práctica profesional, es decir, de una enfermera. Entonces, aquí, por ejemplo, un saber hacer no es una exposición grupal sobre algún tema. ¿Ya? Esa es una actividad en aula, pero no es una actividad profesional. Entonces, por ejemplo, aquí, uno de los saberes en el tema de enfermería podría ser el lavado de manos. Es un procedimiento complejo y es una destreza que tienen que aprender, ¿no es cierto? O el tendido de cama. Es un saber hacer, ¿no es cierto? Bien, entonces esa diferencia tiene que ser importante. No son actividades que se realizan en la aula, son actividades de un profesional, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta a la hora de redactar este saber hacer. Entonces, no tenemos que olvidar que
componentes esenciales de este saber hacer, por supuesto, son el contexto, ¿sí? Y la aplicación de procedimientos y técnicas. Esto es muy claro en tu área, por ejemplo, porque tienen mucho procedimiento y técnicas que tienen que dominar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que estar en la columna del medio, ¿sí? Ya. Bien. Para identificar este saber, o sea, para poder listar estos saberes en esta columna, tenemos que respondernos a la pregunta de ¿qué necesita saber hacer esta persona o este estudiante para desarrollar este elemento de competencia concretamente? ¿Sí? Ese elemento en el cual estamos trabajando. Entonces tienen que ser saberes hacer o estos procedimientos o actividades profesionales que respondan a este elemento de competencia. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Virginia, ¿puedes Entendí. diferenciar estos dos tipos de saberes? ¿Sí? Sí. Bien, aprovecho de darles la bienvenida a Limbert, Alberto, Armando y Roxana, que acaban de ingresar. Les he bloqueado el video para que el audio no se les corte. Y estoy silenciando sus micrófonos por el momento, ¿sí? Les voy a pedir que me escriban por el chat si es que alguno quisiera hablarme por el micrófono para que le dé la palabra y desbloquee su micrófono. Entonces necesito que me escriban si alguno necesita la palabra, ¿ok? Bien, voy a continuar entonces. Este saber hacer comprende habilidades de pensamiento y destrezas que tienen que ver con lo sensoriomotor. ¿Qué quiere decir? En enfermería, por ejemplo, cuando tú haces un diagnóstico, Virginia, hacer un diagnóstico Sí. no tiene que ver con un procedimiento manual precisamente, sino tú estás leyendo signos y síntomas y estás relacionando con ciertos conocimientos que tú sabes. Entonces, este procedimiento cognitivo, aunque se da en tu mente, sigue siendo procedimiento, sigue siendo un saber hacer, ¿se entiende? Y por otro lado, es un saber hacer, por ejemplo, un buen tendido de una cama, ¿no es cierto? Eso tiene que ver más con destrezas manuales. Sí. Ambos son saberes hacer. Uno es cognitivo, es una habilidad de pensamiento, un análisis, una comparación, qué sé yo, y el tendido de una cama, la toma de una muestra, esos son procedimientos manuales, entonces también son saberes hacer. También entraría a la columna de saber conocer, ¿verdad? No. A ver, ¿No? dependiendo cómo los redactes. En el saber como tal, en el conceptual, por ejemplo, para tomar una muestra, en teoría, ¿qué deberían saber las enfermeras? El método. El método. Entonces, métodos de toma de muestra, ¿cierto? Ajá. Ya, eso debería estar en la columna del saber, como Saber. tal. Entonces, son métodos de toma de muestras. En el saber hacer, en la columna del medio, ¿qué tendrías que poner? Toma de muestra, directamente. Porque Ya. es el procedimiento, ¿cierto? Ya lo entendí. ¿Entiende? Sí. ¿Ves la relación, no es cierto? Aparte que, obviamente, estos saberes tienen que estar relacionados. No es una relación de uno a uno, es decir, no tienes que tener un saber teórico y un procedimental. Puedes tener 3 teóricos que están en la primera columna y que te pueden servir para un solo saber procedimental. No hay problema, pero sí tienen que estar relacionados. Y depende mucho de cómo redactes, ¿cierto? Porque en el saber, en la primera columna, si tú pones tipos o métodos de toma de muestras, y en el del medio pones toma de muestra, ahí sí se puede identificar
cuál es el saber hacer y cuál es la teoría que deberían saber antes, ¿no es cierto? Ah, ya. Ok. Ya le entendí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, no te olvides que también hay saberes hacer que son habilidades de pensamiento, ¿sí? El seguir un protocolo, el poder leer ciertas señales, signos y síntomas que te ayudan a llegar a un diagnóstico, son también habilidades, son saberes hacer de una profesional, ¿ya? Entonces tienen que estar en esta columna del medio. No importa que no involucres tus manos, no importa. Si en tu cabeza estás realizando algún análisis, una comparación o algo, pues es un saber hacer también. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Está claro para los demás? A ver, les voy a abrir por un momento el micrófono a todos. Necesito que me confirmen que entienden esta diferencia y cómo redactamos estos dos tipos de saberes. Ingeniera, buenas noches. Con respecto al verbo a utilizar, en el caso de en el procedimental o el saber hacer, esa parte, ¿cómo se debería? No, algunos términos no se puede encontrar para poder determinar el tipo de verbo que nos pide en esa parte. Jacqueline, buenas noches. A ver, Buenas noches, ingeniera. sobre el tipo de verbo, otra vez te repito, el verbo que usemos depende del desempeño que quieras describir. Por ejemplo, Sí. a ver, en tus propias palabras, dime cuál es ese saber hacer que deberían aprender en tu primera unidad. A ver, no lo entiendo bien, ingeniera. No te preocupes por la redacción de verbos ni nada. Tú dime cuál es ese saber hacer profesional, esa habilidad o destreza. Otra vez decimos, no importa si es cognitiva o si es manual. ¿Cuál es esa destreza que deberían saber hacer tus estudiantes en la primera unidad? O sea, lo que me está preguntando es el saber hacer, o sea, un verbo que No, no tengo que te relacionarlo preocupes. con eso, ¿así? No te preocupes por el verbo. Tú dime cuál es el saber hacer y luego lo redactamos como debe ser. El saber hacer es la destreza que uno, o sea, es la aplicación del conocimiento. Ya, pero dame un ejemplo en tu asignatura. Desarrollar. Desarrollar. Desarrollar, a ver, no se me viene ahorita. Desarrollar mecanismos de producción agrícola. No. A ver, para que todos estemos en el contexto, primero dime cuál es tu competencia. Mi de competencia. Tu asignatura, sí. Le voy a dictar la competencia, ¿no? Sí. Desarrollar proyectos productivos para satisfacer las necesidades de la comunidad y obtener mejores ingresos económicos basándose en el reglamento del programa de certificación de buenas prácticas agrícolas. Ya, básicamente el desarrollo de proyectos productivos, ¿sí? Sí, sí. Ya. Ahora, esa tu competencia se desagrega en elementos de competencias, que eso quiere decir en desempeños más concretos y más precisos. ¿Sí? Sí. Siguen siendo desempeños profesionales. Entonces, para desarrollar proyectos productivos, ¿qué es lo primero que tienen que saber hacer? Conocer los procesos. No, a ver, Jacqueline, saber hacer. Ya. Estamos hablando de desempeño profesional que involucra un conocimiento, un procedimiento y una actitud. Son competencias integrales. No estamos desagregando los saberes todavía. Así que, ¿qué es lo primero que tienen que saber hacer en términos de desempeño profesional? ¿Tú qué haces para desarrollar un proyecto productivo?
El procedimiento me dice, ¿no? O sea, lo que primero tuviera que hacer es realizar un diagnóstico del lugar. Diagnóstico. Ok. Ahora, ese diagnóstico es un primer desempeño, ¿sí? Debería ser tu primer elemento de competencia, realizar el diagnóstico del lugar, ¿sí? Sí. Ahora, en los saberes vamos a desagregar ese elemento de competencia en el contenido o saberes que tienen que aprender. Entonces empecemos. ¿Qué teoría necesitas para poder diagnosticar? ¿Qué conceptos, qué teorías les das? Hacer ¿cómo lo? Teoría, Jacqueline. Podría ser una ¿Qué conceptos teoría. tienen que aprender para poder hacer un diagnóstico? En esa parte yo lo había colocado la realización de los procedimientos, o no, la Saberes, realización de los Jacqueline. proyectos. Saber hacer, saber teórico. O sea, me está hablando de la La teoría teoría. que tengo que saber. Conocimientos para la realización de proyectos. ¿Cuáles son esos conocimientos? Necesito que los listes. A ver. ¿Podría ser la recogida, la recogida de datos? ¿O estoy...? Recogida de datos no es un saber hacer. No. ¿No? Que ¿No ser es un procedimiento por el cual tú recoges datos? es un procedimiento, sí, sí, sí. Entonces, te estoy preguntando teoría, Jacqueline. A ver, ¿cómo? Ponte en una clase. ¿Qué es lo primero que les enseñas para empezar a hacer un diagnóstico? Necesariamente, o sea, se tiene que tomar en cuenta que tendríamos que tener un PDM de la comunidad donde se quiere hacer Ya. Por ejemplo, deberían saber, para empezar, qué es un PDM, qué estructura tiene, para qué les sirve el PDM, el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya, sí. todo eso es un saber como tal, es un conocimiento teórico, entonces va en tu primera columna. En la columna del medio, por ejemplo, la toma de datos o el recojo de datos, ahora ahí me dirás qué tipo de datos, se listan en la segunda columna, porque el recojo de datos es un saber hacer, es un procedimiento, una habilidad. Sí, 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 sí. ¿Ahora sí está claro? Sí, 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 sí. ¿Ves que no tiene nada que ver con el verbo? Sí, sí, sí. Ahora, ojo, no se dice recoge datos, se dice recojo de datos, es un sustantivo. Eso del uso del sustantivo, ahí es mi problema. Por ejemplo, otro verbo, digamos, realizar una encuesta, sí, que puede ser un saber hacer, pero no se redacta como verbo infinitivo, es decir, realizar está mal redactado. Realización. Realización. O elaboración de encuestas. Sí, ese es mi problema en general, o sea, utilizar el término adaptarlo, Ya, pero no entiendo por qué es problema, porque la clave está en que lo tengas que sustantivar, es decir, si tú puedes, tú puedes poner un artículo, la, el, los, las, delante del verbo y no te suena raro, es que está bien sustantivado. A ver, otro ejemplo, tú dime un verbo. A ver, efectuar. Ya, no puedes efectuar ¿qué? Efectuar, a ver, efectuar un mapa conceptual. No, un mapa conceptual no es una habilidad profesional, es una actividad que haces en clase. A ver,
uno de mis verbos que utilizaba, o mejor, uno de los elementos, no, tiene que ser el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Dónde está esta parte? Jacqueline, tienes que dominar la materia. Si no la dominas, ahorita te aconsejo que cambies de asignatura. Sí, como ya estaba trabajando hasta cierta parte y yo no tenía tiempo, tenía que continuar en esta parte y sí, evidentemente tal vez no es mi campo, se podría decir. Y como a un comienzo tenía un malentendido, yo, o sea, de que busquemos un problema y que tengamos que tratar de solucionar eso. A partir de ahí había tomado este tema y eso es creo mi problema ahorita también, ingeniera. Ya, a ver, dame un ejemplito más. Antes de que se acabe la conferencia, quisiera terminar con estos tipos de saberes. Un ejemplo del Procedimental, un saber procedimental. hacer. A ver, identificar, ay, como le digo en general, estoy ahorita bien nerviosa. ¿Identificar qué? Los productos, identificar los productos que sean rentables. No, está mal, ¿no? No. Ahora, por ejemplo, el saber hacer que tú dices en esta unidad es importante que ellos puedan identificar productos rentables. ¿Sí? Sí. La redacción no es correcta porque identificar no se puede usar. Entonces vamos a sustantivar el verbo. ¿Qué quiere decir? Tienes que poder leer la identificación de productos rentables. ¿Suena coherente si dices la identificación o solo identificación de productos rentables? No, sí, no es coherente. ¿Por qué no? Uno, porque, como usted dijo, el verbo tiene que ser sustantivado, ¿no es cierto? Ya, pero si tú le pones ción al final, estás sustantivando el verbo. Sí. Si tú me dices identificar productos rentables y te digo, no es identificar, no puede ser verbo en infinitivo, hay que sustantivar. Y te digo, identificación de productos rentables, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te suena? ¿Dónde no está la cosa? No, está bien, no, está bien. Ya. Entonces, hasta aquí. Ya sabes cómo hay que sustantivar los verbos, ¿sí? Sí, ingeniera. Ya un poquito ya se me ha aclarado mejor la situación. Esa es la idea. No usamos verbos porque puedes confundirlos con los criterios de desempeño. ¿Sí? Por eso es que les prohibimos prácticamente usar la redacción de verbos en infinitivo, porque en algún momento los pueden confundir con los criterios de desempeño y las evidencias. Por eso es que deben redactarse como saberes. ¿Sí? Entonces, por favor, revisa todos los verbos en tus saberes y los tienes que sustantivar. ¿Ok? Sí. Sí. Bien, ya recibí un mensaje de que en 10 minutos se va a cerrar la conferencia, así que, por favor, voy a terminar esta presentación y ya está bien. o podemos volver a abrir una sala, les voy a pasar por el chat del grupo que tenemos en WhatsApp, el nuevo enlace, ¿sí? Si logro abrir una y no terminamos la conferencia o no terminamos de resolver sus dudas, ¿estamos? Entonces Sí. voy a continuar, por favor, y otra vez les voy a silenciar los micrófonos. Ya. Entonces, para redactar este saber hacer, como habíamos visto en los ejemplos anteriores con Jacqueline, pensamos en saberes procedimentales, pero de la práctica profesional. No los confundan con actividades que se realizan en aula. Entonces les decía, por ejemplo, una elaboración de un mapa mental no es un saber hacer profesional, ¿ya? Es una actividad que podemos pedirles como tarea, ¿sí? Para procesar algún tipo de contenido, pero no es algo que un profesional va a hacer a lo largo de su carrera, ¿no es cierto? Deben redactarse comenzando los verbos sustantivados.
el ejercicio que hacíamos con Jacqueline hace un momento. No van verbos en infinitivo, sino deben terminar en ción. Y para confirmar que lo están haciendo bien, traten de ponerle el artículo la, el, los, las. Si funciona, pues el verbo está bien sustantivado, ¿sí? Deben estar en relación con los otros dos saberes, es decir, con los saberes teóricos o conceptuales y con las actitudes, ¿ya? Cada saber debe relacionarse con los criterios de desempeño, colocando entre paréntesis las letras de los criterios a los que corresponden. Esto lo vamos a hacer esta siguiente semana, que ya nos toca desagregar criterios de desempeño. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos de redacción de estos saberes hacer. Identificación del estilo arquitectónico de una obra, o lo que nos decía Jacqueline hace rato, identificación de productos rentables. Esos son saberes hacer, ¿sí? Aunque son más cognitivos que manuales, pero siguen siendo saberes hacer. El cálculo de intereses en depósito a plazo fijo, es un saber hacer. La identificación de los grupos dentarios es otro saber hacer, ¿sí? Más cognitivo, pero sigue siendo un procedimiento, una habilidad. ¿Estamos? Y bien, para terminar, tenemos el tercer y último tipo de saber que va en la tercera columna y que es el saber ser, ¿sí? Hacen referencia a los valores, actitudes y normas que la persona pone en juego para realizar una determinada actividad de la práctica profesional, ¿sí? Para identificar este saber, tenemos que respondernos a la pregunta, ¿cuál es la actitud o cómo debe reaccionar el profesional al realizar este X desempeño? ¿Sí? Entonces, si de pronto mi elemento de competencia hace referencia a realizar un diagnóstico, como nos decía Jacqueline, por ejemplo, para la elaboración de proyectos productivos, ¿cómo debe portarse un profesional o qué actitud debe tener o qué valores debe tener a la hora, por ejemplo, de acercarse a una comunidad y desarrollar ese diagnóstico? ¿Sí? ¿Qué actitudes tiene que tener? El respeto por una forma de vida en esa comunidad, tiene que poder valorar los procedimientos, ¿sí? que se dan en esa comunidad. Entonces, tienen que pensar mucho en esos valores éticos, profesionales y actitudes que tienen que hacer como profesionales, ¿sí? Esa es básicamente esta tercera columna que deberíamos trabajar. Este tipo de saberes puede ser general. ¿A qué se refiere? Puede estar presente en todas las áreas, por ejemplo, atención, actitud de diálogo, o pueden ser específicos, referidos a ciertas áreas, como por ejemplo la curiosidad ante el uso de recursos informáticos. Entonces, puedo hacer algo así general como esta, o puede ser algo muy concreto y específico y en relación al elemento de competencia con el que estoy trabajando, ¿sí? Para redactar este saber ser, hay ciertas reglas. Hacemos referencia, como les decía, a actitudes y valores que se evidencian en la práctica profesional, ¿sí? Por ejemplo, como un médico hace una anamnesis, pues vamos a ver que además de realizar el procedimiento y hacer las preguntas correctas, tenemos que ver de qué forma se acerca al paciente, si es empático o no, si usa términos claros y comprensibles para el paciente, ¿sí? O si es muy torpe y no le explica nada y solo se limita a hacer el procedimiento. Entonces, hay que empezar a pensar en esas actitudes que queremos desarrollar. Estos saberes ser o estas actitudes deben estar también en relación con el saber teórico y con el saber hacer. Otra vez, tratamos de integrar estos tres saberes, no se olviden, para que sea una competencia, ¿sí? No pueden ser disgregados, así separados totalmente.
Cada saber debe relacionarse con los criterios de desempeño, igual que los otros. Todos tienen que tener los incisos que correspondan al o a los criterios de desempeño que vayamos a desagregar más adelante, ¿sí? Tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, este primero dice, cuidado en el manejo de la instrumentación biomédica, ¿sí? Que se tienen que hacer con delicadeza, hay que tener en cuenta que a veces hay instrumentos que son riesgosos, entonces una buena actitud a desarrollar puede ser esta. Honestidad en el manejo de caja, lo mismo. Respeto por las normas de diseño de columnas, ¿sí? Entonces, como ven, tiene que ver con actitudes frente a un saber hacer también. Completan este desempeño profesional. Y aquí tenemos más ejemplos. Voy a minimizar estas ventanas para que puedan verlo completo. Tengo, por ejemplo, interpreta textos considerando las interacciones de sus autores, el contexto en que fueron escritos y las características estructurales y lingüísticas de los mismos. Ese es mi elemento de competencia, ¿sí? Tengo unos criterios de desempeño, A, B, C, D, son 4 desempeños, todavía más concretos y que están en relación directa con mi elemento de competencia, ¿sí? Estos criterios de desempeño, como les decía, vamos a redactarlos esta semana que viene. Entonces, ¿cómo se relacionan con los saberes? Tengo el saber hacer y el saber ser. Por ejemplo, la interpretación de textos, sentido y utilidad es una parte teórica, ¿sí? Conceptual. Y dice que se relaciona con todos mis criterios de desempeño. Después tengo otra teoría que dice categorías para analizar e interpretar un texto. El autor, el contexto, intencionalidad, el tipo de texto, etc. ¿Sí? Este saber se relaciona con los criterios A y B. ¿Sí? Criterios de desempeño A y B. Perfecto. Ahora, en el saber hacer, tengo identificación del autor, el contexto y la intención comunicativa del texto. Como ven, este es un saber hacer procedimental, cognitivo, pero procedimental, aún así. Y está relacionado con este criterio de desempeño y también con estas categorías, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Puedo relacionar estos saberes en las 3 columnas con los criterios. Y el saber ser, valoración del texto escrito como forma de expresión y comunicación. Respeto hacia la intencionalidad comunicativa del autor, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Todos estos saberes están relacionados con mis desempeños, criterios de desempeño. ¿Estamos? Esta presentación, no se preocupen, les voy a pasar el enlace por el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿sí? Antes de que se corte la conferencia, prefiero cerrarla yo y volver a abrir una sesión por si hubieran algunas dudas, ¿sí? Que quisieran resolver en el grupo. Entonces, enseguida, por favor, atentos al grupo del WhatsApp, les voy a pasar un nuevo enlace de conferencia.